Dicen que el amor verdadero nunca muere, pero el de Amanda Miguel y Diego Verdaguer no solo sobrevivió al tiempo, sobrevivió a la fama, a los escenarios, a los rumores y a una verdad que, durante años, se mantuvo bajo un silencio casi sagrado. Porque detrás de esa pareja que el público veía como símbolo de unión y devoción, existió un capítulo oculto, un instante que puso en riesgo todo lo que habían construido: su música, su legado y hasta su propia historia de amor. Antes de su partida, Diego confesó algo que cambiaría para siempre la manera en que el mundo los veía. Una frase inesperada, pronunciada en la intimidad, que habría generado un terremoto emocional si hubiera salido a la luz en ese momento. Amanda, por su parte, guardó un secreto igual de profundo, una verdad que reveló recién cuando ya era demasiado tarde para deshacer las heridas que dejaron los años, los escenarios y los silencios dolorosos. Este video no es un homenaje típico. No repetirá los datos que ya todos escucharon, ni las entrevistas que circulan una y otra vez. Aquí contaremos lo que casi nadie se atreve a mencionar: la grieta silenciosa que marcó su relación, el precio emocional de ser la pareja más adorada de la música romántica, y la verdad que Amanda reveló después de la muerte de Diego, una verdad que muchos fans aún no han superado. Porque el amor entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer fue eterno, pero también frágil, humano, contradictorio y lleno de secretos que estuvieron a punto de destruirlo todo. La pregunta es: ¿estamos realmente listos para conocer lo que pasó detrás de esa historia perfecta? Para entender la magnitud del amor entre Amanda Miguel y Diego Verdaguer, hay que regresar a una época donde la música romántica era algo más que melodías. Era un refugio emocional, un territorio sagrado donde cada verso podía convertirse en un pacto de vida. En ese universo aparece una pareja que no solo cantaba el amor, lo encarnaba, lo defendía, lo sufría, lo celebraba y lo transformaba en una leyenda que trascendió décadas, modas y fronteras. Amanda Miguel tenía una presencia imposible de ignorar: voz poderosa, carácter firme, una intensidad emocional que desafiaba a quienes la querían encasillar. Era una mujer que no pedía permiso para sentir, para hablar o para cantar. Diego, por otro lado, era el complemento perfecto: cálido, seductor, observador y profundamente creativo. Juntos parecían equilibrar dos fuerzas opuestas: fuego y calma, determinación y serenidad, pasión y ternura. Su historia comenzó en los años 70, un periodo turbulento para la industria musical donde los artistas debían luchar por cada oportunidad. Amanda y Diego se encontraron casi por destino, en un instante que ninguno de los dos olvidaría. Lo que empezó como admiración profesional se convirtió en una conexión que desbordaba cualquier límite lógico. Había algo entre ellos que no se podía explicar con palabras. Era química, destino y quizá también una intuición silenciosa de que sus vidas quedarían unidas para siempre. Cuando decidieron trabajar juntos, nadie imaginó el impacto que tendrían. Su relación profesional escaló rápidamente a un nivel donde creatividad y amor se mezclaban sin fronteras. Sus canciones reflejaban no solo talento, reflejaban su vida interna, sus luchas, sus heridas, sus reconciliaciones. Para el público, ellos no eran simplemente dos artistas, eran una pareja mítica, un símbolo de estabilidad en un mundo donde el amor de celebridades solía derrumbarse al primer escándalo. Pero esa imagen impecable tenía un costo. El éxito los llevó a giras interminables, presiones mediáticas y una cantidad creciente de rumores que, aunque parecían inofensivos desde fuera, poco a poco comenzaron a marcar grietas en la intimidad de la pareja. Amanda, con su carácter fuerte, enfrentaba las críticas de frente. Diego, más reservado, guardaba muchas cosas que no decía. Y en esos silencios se escondían temores, inseguridades y decisiones que más tarde tendrían consecuencias. El mundo veía en ellos una historia perfecta: dos artistas unidos por la música y por un amor que parecía indestructible. Pero dentro de esa perfección aparente existía un peso emocional que ambos aprendieron a cargar en silencio. La fama no les dio solo gloria, les dio responsabilidades que pocos conocen. Cada presentación juntos era un recordatorio de que el público los necesitaba como símbolos del amor eterno. Y esa expectativa, tan grande y tan constante,
Los obligaba a ocultar cualquier grieta interna para no decepcionar a nadie. Con el tiempo, esa presión comenzó a crecer. Diego atravesó momentos de duda artística y personal. Amanda enfrentó conflictos internos que solo dejó ver de manera fragmentada en entrevistas, donde su voz temblaba apenas perceptiblemente. Y mientras más perfecta parecía la historia desde fuera, más compleja se volvía por dentro. Había un secreto que ambos guardaron celosamente durante años. No una traición, no un escándalo común, sino un momento crítico, un instante que redefiniría su relación para siempre. Algo que de haber salido a la luz en ese momento habría cambiado por completo la percepción del público. Algo que los acompañó durante décadas y que recién después de la muerte de Diego, Amanda decidió revelar. Porque en esta historia, el amor sobrevivió, pero no sin cicatrices. Y allí, justo en esa unión de pasión y dolor, comienza la parte más profunda de esta historia. El ascenso de Amanda Miguel y Diego Verdaguer parecía escrito por el destino. Dos voces que se complementaban, dos almas que se necesitaban, dos trayectorias que, unidas, formaban un imperio emocional dentro de la música latinoamericana. Pero detrás de cada éxito, detrás de cada aplauso y cada canción que hacía vibrar estadios enteros, existía una tensión sutil, una presión silenciosa que amenazaba con quebrarlos. En los primeros años juntos, la conexión entre ambos era tan intensa que parecía inquebrantable. Amanda encontraba en Diego no solo un compañero, sino a un aliado creativo capaz de entender su sensibilidad, su fuerza y su vulnerabilidad. Diego encontraba en Amanda una inspiración casi divina, una presencia que lo impulsaba a crear, a reinventarse, a buscar nuevas formas de expresar lo que llevaba dentro. Sus álbumes reflejaban esa chispa, eran fragmentos de su vida convertidos en melodías. Pero la fama, con su doble filo, comenzó a colarse en sus vidas de maneras inesperadas. Giras interminables, compromisos que los obligaban a separarse durante semanas, exigencias de la industria y una presión pública que, con el tiempo, dejó de ser una motivación para convertirse en carga. Aunque trabajaban juntos, muchas veces se enfrentaban a ritmos distintos, necesidades diferentes y silencios que ninguno sabía cómo traducir. Fue durante esta etapa que empezaron a surgir los primeros roces. Nada escandaloso, nada digno de tabloides, pero sí lo suficientemente profundo como para dejar marcas. Amanda, con su temperamento fuerte, reclamaba el espacio emocional que necesitaba. Diego, más reservado, tendía a guardarse cosas, creyendo que así evitaría conflictos. Sin embargo, ese hábito de callar lo que sentía se convirtió en un arma de doble filo. Hubo noches en las que él dormía mirando al techo, pensando en lo que no se atrevía a decir, y noches en las que Amanda, aún estando a su lado, se sentía lejos de él. El momento crítico llegó durante una gira en la que ambos estaban agotados física y emocionalmente. Una discusión aparentemente trivial se transformó en un enfrentamiento lleno de verdades acumuladas. Amanda reveló inseguridades que había ocultado durante años. Diego, por su parte, confesó algo que la marcaría para siempre, que había sentido miedo de fallarle, miedo de no ser suficiente, miedo de que en medio de tanto éxito, su relación se estuviera diluyendo en silencio. Esa noche, según contó Amanda años después, fue la primera vez que sintió que podían perderlo todo. No porque faltara amor, sino porque había demasiado. Demasiado peso, demasiada expectativa, demasiada entrega, y en el centro de esa tormenta emocional, ambos entendieron que la admiración que el público tenía por ellos podía volverse un espejo peligroso, uno que mostraba perfección mientras ocultaba dolor. A esto se sumó la crítica mediática, siempre alerta ante cualquier debilidad. Circularon rumores de distanciamiento, sobre tensiones creativas, incluso sobre terceras personas. Nada confirmado, nada verdadero, pero suficiente para afectar a dos artistas extremadamente sensibles. Amanda lo enfrentaba todo de frente, con su carácter desafiante. Diego, en cambio, optaba por absorberlo en silencio. Con el tiempo, lograron encontrar de nuevo el equilibrio. La música que hacían juntos funcionó como puente, como terapia, como salvación. Pero la herida de aquella etapa nunca desapareció por completo. Se convirtió en un punto de inflexión que cambió su forma de amarse, de comunicarse y de compartir el escenario. Años más tarde, cuando Diego enfermó, esa herida volvió a abrirse. Amanda, con la fortaleza que la caracterizaba, enfrentó la situación con una mezcla de valentía y miedo. Diego, consciente del tiempo que se agotaba, expresó deseos que había callado demasiado tiempo.
entre ellos uno que Amanda revelaría después de su muerte, con la voz quebrada, en una entrevista que dejó al público en silencio. Ese deseo, esa confesión, es la clave de la próxima parte. Un momento tan íntimo que al conocerse modificó para siempre la imagen pública que se tenía de su relación. Un momento que explica por qué su amor, aunque eterno, también estuvo lleno de sombras que ambos aceptaron cargar. Porque incluso las historias más perfectas tienen un punto donde la verdad duele. Y la de Amanda y Diego está a punto de llegar a ese punto. La etapa final de la vida de Diego Verdaguer reveló la fragilidad emocional de una historia que, para el público, siempre había sido perfecta. Amanda Miguel, con su carácter firme y su voz inconfundible, se convirtió en el sostén de un hombre que todavía tenía música por entregar, pero que ya comenzaba a sentir el peso del tiempo. Fue en esos años, marcados por cuidados silenciosos y esperanzas discretas, cuando surgió la verdad más dolorosa de toda su historia. Una confesión que Diego hizo en la intimidad y que Amanda decidió guardar hasta después de su partida. El deterioro de Diego no fue inmediato. Durante mucho tiempo, él siguió presentándose, grabando, sonriendo ante las cámaras, como si la vitalidad fuera eterna. Pero en privado, el cansancio lo alcanzaba, y había noches en las que reconocía que estaba luchando más contra sí mismo que contra la enfermedad. Amanda, siempre protectora, evitaba hablar del tema públicamente, temiendo que cualquier señal de debilidad alimentara rumores. Una noche, según contó ella misma con la voz quebrada años después, Diego la llamó a su lado. Lo hizo con la serenidad de quien ha aceptado que algo está cambiando, algo que ya no se puede detener. Y en ese instante le reveló una verdad que la acompañaría el resto de su vida. Hay algo que nunca pude decirte, algo que me pesa más que mi enfermedad. Amanda escuchó en silencio, temiendo lo peor. Diego, con la mirada perdida, confesó que durante muchos años había vivido con el miedo constante de no haber sido suficiente para ella. No por falta de amor, sino porque siempre sintió que Amanda era más fuerte, más intensa, más luminosa que él. A veces pensé que tú estabas hecha de fuego, y yo de cenizas. Esa confesión, tan inesperada como dolorosa, rompió algo en Amanda. Ella, que siempre lo había visto como un pilar, descubría que Diego había vivido atrapado en una inseguridad silenciosa que jamás imaginó. Pero lo más impactante fue lo que vino después. Diego le confesó que estuvo a punto de alejarse de ella en un periodo de su vida, no por falta de amor, sino porque creyó que Amanda merecía a alguien más íntegro, más fuerte, más estable emocionalmente. Un pensamiento que nunca se atrevió a exteriorizar por miedo a destruir lo que habían construido. Amanda quedó en shock. Durante años había percibido tensiones, silencios, ausencias internas que nunca comprendió del todo. Y ahora, en el momento más vulnerable, Diego le estaba entregando las piezas que faltaban para completar el rompecabezas de su vida juntos. Pero la verdad más oscura todavía no había sido revelada. Diego le confesó un arrepentimiento que lo había acompañado durante décadas, la culpa de no haber sido completamente sincero con ella. En algunos momentos críticos de su carrera, no se trataba de infidelidades ni escándalos ocultos, sino de decisiones silenciosas que él tomó sin consultarla, temiendo que Amanda reaccionara con su habitual intensidad. Había contratos rechazados, proyectos detenidos y oportunidades perdidas que él guardó en silencio para no crear conflictos en la pareja. Para Diego, esos silencios fueron una forma de protección. Para Amanda, una revelación tardía que la atravesó profundamente. Sentí que me arranqué el corazón, dijo ella años después, porque nunca imaginé que él había cargado solo con cosas que debimos cargar juntos. La confesión final, la más íntima y devastadora, llegó mientras la enfermedad avanzaba. Si pudiera regresar el tiempo, te diría todo lo que callé. No merecías mis silencios, merecías mi verdad. Amanda lloró, quizá como nunca antes, porque entendió que el hombre que había amado toda su vida había vivido atrapado entre la devoción por ella y el miedo a herirla, y que ese conflicto, tan humano y doloroso, había marcado su relación de formas que ninguno supo ver a tiempo. Cuando Diego murió, Amanda quedó devastada, y solo entonces decidió revelar aquella verdad en una entrevista que dejó al público en shock. Sus palabras fueron simples, pero cargadas de un peso emocional abrumador. Diego se fue con cosas que nunca debió callar, y yo me quedé con preguntas que ya nunca tendrán respuesta. La perfección que el mundo veía se rompía de golpe, dejando al descubierto una historia real, humana, llena de amor, pero también de silencios que hicieron daño.
Desde la mirada de este canal, la historia de Amanda Miguel y Diego Verdaguer es mucho más que una historia de amor entre dos artistas. Es un testimonio de cómo la vulnerabilidad humana puede convivir con el éxito, cómo las inseguridades pueden esconderse detrás de canciones perfectas y cómo un vínculo emocional puede sobrevivir incluso a aquello que no se dice. Su relación, idealizada por décadas, es también un espejo de lo que significa amar dentro del mundo del espectáculo, donde cada gesto se interpreta, cada silencio se magnifica y cada error se amplifica. Para millones de personas, Amanda y Diego representaron un amor indestructible. Sus voces armonizando sobre el escenario, su complicidad en entrevistas, su presencia conjunta en la vida pública, todo daba la imagen de una unión sólida, apasionada, casi mítica. Pero cuando se mira más de cerca, cuando se escucha lo que ambos revelaron en sus últimos años, empieza a emerger una verdad más profunda y más humana. Su amor sobrevivió no porque fuera perfecto, sino porque fue real. Lleno de dudas, errores, silencios, miedos y reconciliaciones que el público nunca vio. Lo que este canal observa con especial fascinación es la dualidad emocional que marcó su historia. Amanda, fuerte, frontal, intensa, cargaba con una energía arrolladora que le impulsaba en cada etapa de su carrera. Diego, sensible, introspectivo, temía decepcionarla, temía no estar a la altura, temía que la distancia emocional creciera sin que ninguno lo notara a tiempo. Esta dinámica, invisible desde fuera, explica muchas de las decisiones que afectaron su vida profesional y personal. Desde nuestra perspectiva, la confesión final de Diego no solo revela un arrepentimiento íntimo, también expone un problema universal. Muchos amores se dañan no por lo que se hace, sino por lo que se calla. Las palabras que no se dicen, las dudas que se reprimen, los miedos que se ocultan para no herir al otro, terminan convirtiéndose en silencios que pesan más que cualquier verdad incómoda. Y sin embargo, hay algo profundamente admirable en su historia. Porque, a pesar de esas heridas silenciosas, a pesar de los momentos donde estuvieron a punto de quebrarse, Amanda y Diego eligieron seguir construyendo juntos. Eligieron el amor por encima de la perfección. Eligieron la lealtad por encima del orgullo. Eligieron la música como herramienta para sanar lo que a veces ni siquiera sabían cómo expresar. El público vio en ellos un ejemplo de estabilidad, sin saber que su fortaleza estaba hecha de decisiones dolorosas, de conversaciones difíciles, de noches donde probablemente se preguntaron si estaban haciendo lo correcto. Esa humanidad, más que cualquier canción, es lo que los convierte en una pareja legendaria. Para quienes siguen sus carreras, esta historia no debería verse como una mancha en su legado, sino como una revelación que los hace más cercanos, más creíbles, más verdaderos. Porque el amor perfecto no inspira, lo hace el amor que sobrevive, que cae y se levanta, que se duele y se reconstruye. Y ahora queda una pregunta abierta para los espectadores. ¿Es el amor más fuerte cuando resiste el tiempo o cuando resiste la verdad? ¿Es la música más hermosa cuando nace de la inspiración o cuando nace de las heridas? La respuesta depende de cada uno, pero una cosa es segura. Amanda Miguel y Diego Verdaguer no solo cantaron el amor, lo vivieron con toda su luz y toda su sombra. Hablar de Amanda Miguel y Diego Verdaguer es hablar de un amor que dejó una marca indeleble en la música latinoamericana. No solo por las canciones, ni por la fuerza con la que defendieron su unión, sino por la honestidad con la que vivieron cada etapa, la gloria, la duda, el miedo y la reconciliación. Su historia, vista con la distancia que deja el tiempo, no es la historia perfecta que muchos imaginaban. Es algo más valioso, una historia verdadera. Hoy, cuando el nombre de Diego resuena todavía en la memoria colectiva y cuando la voz de Amanda sigue rompiendo silencios en los escenarios, hay una sensación inevitable de nostalgia. Como si cada canción que un día cantaron juntos fuera ahora una ventana a una época que ya no regresará. Sus melodías se han convertido en recuerdos compartidos, en fragmentos de una vida que el público conoció solo por la superficie, sin imaginar las profundidades emocionales que escondía. El legado que dejaron no está hecho solo de discos, premios o aplausos. Está hecho de momentos íntimos que transformaron su arte, de heridas que se convirtieron en versos, de silencios que, aunque dolieron, les enseñaron a valorar lo que realmente importaba.
está hecho de la certeza de que amar no es nunca un camino recto, sino un viaje lleno de curvas, tropiezos y renacimientos. Amanda, desde la partida de Diego, canta con una melancolía distinta. Su voz, más profunda, más desnuda, parece cargar no solo notas musicales, sino recuerdos. Cada vez que habla de él, lo hace con una mezcla de dolor y gratitud, como quien sabe que tuvo un amor que pocos llegan a vivir, aunque también tenga que cargar con lo que quedó sin decirse. Pero quizá eso sea parte del encanto de las grandes historias. Siempre dejan un espacio de misterio, un rincón donde el público puede imaginar, sentir, completar. Y en el caso de Amanda y Diego, ese espacio está lleno de la misma luz y la misma sombra que definieron sus vidas. Nunca sabremos todas las conversaciones que tuvieron, ni todos los secretos que decidieron llevarse con ellos. Quizás sea mejor así. Algunas historias no necesitan ser contadas por completo para ser eternas. Porque hay amores que no terminan cuando alguien se va. Hay amores que continúan en la música, en la memoria, en los silencios compartidos. Hay amores que, aunque estuvieron llenos de heridas, también estuvieron llenos de verdad. Y el de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, pertenece a esa categoría rara y preciosa. Hay historias que jamás deberían ser reveladas, pero ahora tú ya conoces una parte de ellas.